o esta reflexión de hoy la podríamos llamar agua, besos y aceite. ¿Amén? Vamos por favor al libro de Juan, en el capítulo 4. Y dice el Señor que Él anda buscando algo. Y cuando uno busca algo es porque no lo ha encontrado, ¿cierto? Porque no está, que no se ha visto. Y el Señor dice que busca algo muy especial. Y es adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Dice, vamos al versículo 23 del capítulo 4 del libro de Juan. Dice, el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es preciso que le adoren. Es decir, el requisito es que esos adoradores lo hagan en espíritu y en verdad. Amén. Amén. El hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es esa parte del ser donde puede tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces no podemos adorar en las emociones, no podemos adorar en la carne, debemos adorar en espíritu. El Señor quiere que lo adoremos en espíritu. ¿Por qué no en la carne? Porque la carne que desea lo de aquí, ¿cierto? Lo de este mundo. ¿Por qué no en el alma? Porque el alma tiene intereses, tiene motivaciones que quizá no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el espíritu, cuando está conectado directamente con el espíritu del Padre, entonces llega esa adoración de la manera correcta y no a la manera como nosotros queremos hacerlo, sino a la manera como el Padre quiere que le adore. Amén. Amén. Ya leímos Juan, ahora vamos a Lucas. Vamos a ver algo muy, muy especial en donde se ve el agua, el beso y el aceite, que es lo que el Señor quiere y busca. Amén. Amén. Es lo que deben tener los verdaderos adoradores. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, el 40, entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte.
Y él le dijo, di maestra. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esta mujer, que era pecadora, no dice a qué se dedicaba, pero según lo que pensaba el fariseo, él sabía cuál era el trabajo al que se dedicaba y del cual devengaba su dinero. Dice la palabra de Dios que Jesús se sentó a la mesa, ¿cierto? Y esta mujer escuchó que Jesús estaba ahí. ¿Qué hubo primero en ella? Ese deseo de estar al lado de Jesús. El adorador que necesita primero desear, anhelar, estar a los pies del Maestro, ¿cierto? Ella escuchó y dice que trajo un perfume en un frasco de alabastro. El alabastro es un material muy fino y es costoso. Pero a la mujer no le importó cuánto costara. Él, como dice la pastora Sara, trajo en algo excelente lo que había adentro, que era excelente y que era de mucho precio, de mucho valor, ¿cierto? Y dice que no dijo nada, simplemente se puso a los pies del Maestro y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Porque frente a la santidad de Dios, al momento en que la persona o el adorador desea llegar a esa presencia del Señor, las lágrimas no pueden faltar. No porque uno diga, no, tengo que llorar, no. La misma santidad de Dios, al compararla con lo que nosotros somos, ¿qué nos produce? Dolor por haberle fallado. Dolor por pecar. Dolor por hacer doler su corazón. Ella sintió eso y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Tanto que lavó los pies del Maestro con sus lágrimas. Y dice la palabra que ella la enjugaba con sus cabellos y las secaba. Y empezó a besar y a besar, sin cansarse. Y ungía al mismo tiempo con perfume, con el perfume costosísimo,
que ella la manera como se ganaba la vida, era la única forma como tenía para conseguir su dinero. Pero sin embargo ella, al ver que el Señor Jesucristo merecía eso y más, lo compró. Dijo yo. Entonces, Simón obviamente sabía de dónde era, pero él pensaba era en su mente, en su carne y juzgando. Y él dijo, si él fuera profeta, él sabría quién es esa mujer, que es pecadora. O sea, tenía una fama ya de pecadora. Pero el Señor Jesucristo, que lo sabe todo, él discernió en su corazón, por el Espíritu Santo, discernió en su corazón que era que estaba pensando Simón. Y le dijo, mira, él muy sabiamente le dijo, tengo una cosa que decir. Y le puso la parábola. Había dos deudores que debían el uno tantos denarios, el otro tantos denarios, que según en cálculos, digamos, ahora sería algo mucho, o sea, bastante dinero. Pero entonces, como esos dos personas no tenían cómo pagarlas, entonces el Señor a quien le debían, Él les perdonó la deuda y le dijo, bueno, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Y él dijo, pues al que le perdona mucho. Y él dijo, muy bien, rectamente. Y el Señor empezó a, como decir, recriminarle un poco y a reclamarle al fariseo. Le dijo, mira, espérenme un momento, llego exactamente al lugar. Dice, en el 44, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, miren lo que Dios está reclamando, o Jesucristo está reclamando. Al que se creía justo y que empezó a juzgar y todo eso, le dijo, mira, y le mostró a la mujer. Recordemos que Simón sabía que era pecadora, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo conoce el corazón y sabía más, que aún, aunque ella era pecadora, hizo lo que el Señor quería, aún más que lo que lo hizo el fariseo al invitarlo a comer. Quizás el fariseo, digo yo, no sé, no dice la palabra, de pronto hubiera dicho, no, es que este es el que está allí en este momento, Jesús. Entonces invitémoslo a almorzar para que vean que yo me codeo con él. De pronto, digo yo. O quizás hubiera dicho, a ver, para que ahí como que en medio de la comida hablemos de lo que él piensa y de lo que yo pienso y le voy a ganar lo que él dice. ¿Sí? ¿Cuál sería la intención del corazón del fariseo? Mas sin embargo, el corazón de Jesús siempre fue y siempre es sanar, restaurar, amar y recibir lo que hay en un corazón sincero de un adorador en espíritu y en verdad. Le dice, ¿ves esta mujer? Le dice, entra en tu casa y no me diste agua para mis pies. Primera cosa, le dijo, no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Le dice, no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El verdadero adorador es aquel que reconoce el perdón de Dios y de dónde lo sacó. El verdadero adorador no se reserva ningún esfuerzo para dar la adoración que el Padre necesita.
Y no nos estamos refiriendo solamente al canto. Esa es una forma de adorar y de exaltar lo grande y lo maravilloso que es Dios. Lo grande y maravilloso que es el Señor Jesucristo. Lo grande y maravilloso que es el Espíritu Santo. Tu vida diaria debe ser una constante adoración para Dios. Amén. Lo que dices, lo que oyes, lo que ves, lo que piensas, lo que sientes, a dónde se dirigen tus pasos, qué tocas con tus manos, qué obra haces en el día. Esa es la adoración. A diario. El Señor no se conforma con que le cantemos bonito, pero que vivamos feíto. No, Él quiere que vivamos en integridad, que lo que pensemos, lo que sintamos, lo que digamos y lo que hagamos sea una sola cosa. Esa es adoración para Él. Amén. Amén. Entonces el Señor Jesucristo le dice, mira, no me diste agua. Y era costumbre dar agua a los que llegaban para lavarse los pies, porque pues en el camino se ensuciaban los pies y no solamente había polvo, sino también estiércol de animales, ¿sí? Entonces era de honra al invitado darle agua para que se lave los pies. Vamos por favor a Juan 13. Dice, veamos lo que significa el agua. San Juan capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. La palabra de Dios dice que la ley y los profetas se reúnen en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto que hizo la mujer de lavarle los pies a Jesús, y cosa que ella no sabía, pero que Jesús ya lo hizo, ya lo había hecho con sus discípulos, estaba haciendo ¿qué? Un servicio a otros,
¿Por qué? Porque el maestro necesitaba tener limpios sus pies. Entonces ella fue y los lavó y estaba presentando con humildad un servicio. Esa era su adoración para Dios. Ese era su servicio para Dios. Y el Señor dijo, así como yo lo hago, ustedes también lo hagan. Adoración para Dios. Y lo que Dios busca, el agua, es para que nos limpiemos los unos a los otros. Amén. Que nosotros podamos perdonar a otros, eso es lavarle los pies. Que podamos ayudar a otros, eso es lavarle los pies. Que podamos ser esa ayuda en la iglesia, en el trabajo, en la casa, que seamos como esas personas proactivas, que no nos quedemos a que nos sirvan, sino que nosotros hacerlo también. Eso es adoración a Dios. Los que son padres y que tienen varios hijos, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más felicidad les da? Que sus hijos estén en paz. Sí, amén. Y estén tranquilos y no se peleen, ¿cierto? Eso es lo que más desea un padre, que sus hijos estén en armonía. Y qué angustia es cuando están en la mesa, pero el uno mira mal al otro, el otro le hace un guiño con el ojo a otro para mirar qué trampa hacen, y así sucesivamente. Si el padre físico le duele eso, ver a sus hijos peleando, y se siente bien cuando sus hijos están en armonía, ¿cuánto más el Padre Celestial? Yo le decía a alguien hace unos días, a ti no solamente te han herido, tú también has herido. Y nosotros siempre estamos reclamando que me pidan perdón a mí, que me restauren a mí, que me digan a mí, que pongan mi nombre en alto, a mí. Pero ¿y por qué yo no lo hago también con el hermano? El Señor Jesucristo lo hizo, lavó los pies. Y hay muchos que andan con una valletilla aquí, con una valletilla y con un baldecito, porque a cada rato ofenden a los hermanos y tienen que andarles lavando los pies. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Primero, agua. Amén. 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 Es el servicio humilde. Esa debe ser la vida del cristiano. Estar bien con todos. Amén. Amén. El beso, parte 2, que el Señor le pidió a Simón, le dijo, mira, esta desde que llegó no ha dejado de besar mis pies. Y obviamente, pues puede ser el Señor Jesucristo, pero pues obviamente tenía sucio los piecitos, ¿no? Con estiércol y todo, pero a ella no le importó. Porque empezó a lavar los pies del Señor y empezó a besarlos, a besarlos, a besarlos. Cuando uno va a darle el beso a alguien, ¿qué hace? Se inclina hacia adelante, ¿cierto? Para alcanzar a aquel a quien quiere besar. Entonces, el beso es otra parte de la oración en el que nos inclinamos hacia aquel a quien queremos besar. En este caso es el Señor Jesucristo. Y ella se inclinó hasta abajo y empezó a besar y a besar y a besar, no poco, mucho, porque ya tenía ese anhelo, ese deseo, ese amor en su corazón, porque ella estaba siendo perdonada mucho. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? ¿Quién puede decir, el Señor me perdonó poco? ¿Quién puede decir, no le debo tanto? Yo soy la primera que digo, yo le debo demasiado. Amén. Por tanto, debo amarlo demasiado. Ese
es el propósito del cristiano. Estar siempre inclinado a. Y esa persona a quien siempre debemos inclinarnos es ante Dios. Amén. Amén. Besar sus pies. Vamos a Mateo 28, por favor. Dice, Mateo 28 en el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Uno diría, bueno, pero beso y gran comisión y que vengan y que... Porque cuando estemos ante el gran trono blanco, el Señor dice que habrá tribu, lengua, nación, que proclamarán el nombre del Señor Jesucristo. Que lo van a exaltar, que todos lo vamos a exaltar. Entonces, ¿por qué vamos a lo del beso de la mujer que fue a besar al Señor Jesucristo y la gran comisión? Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, todos vayamos con Él. Ese es el deseo del Señor. Que muchos alabemos y glorifiquemos al Señor ante el gran trono blanco. Y para eso nos corresponde a nosotros, como adoración para Dios, conquistar almas para el Señor. Amén. 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 Ahí está el beso. Inclinarse a y haciendo que otros, muchos, vengan también y se inclinen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a la tercera parte que pidió el Señor. Le dijo, cuando yo llegué, tú no me ungiste la cabeza. Era señal de respeto. Era señal de bienvenida, de honra para el que llegó. Entonces, por lo visto, no le dio agua, no le dio beso, no le dio aceite. Entonces, Simón solamente le invitó a una comida. No había amor en su corazón para Jesús. Eran contrarios, ¿cierto? Eran contrarios. El uno era fariseo, el otro era el Señor que llegaba a tener ahí una nueva doctrina que ellos no conocían y no querían conocer. Ahora, el aceite. ¿El aceite qué significa? El Espíritu Santo. Amén. El aceite significa unción. El aceite significa, al significar el Espíritu Santo, significa poder, significa autoridad, significa manifestar lo que hay en mí como cristiano. Desafortunadamente también, digamos como a partir de 1900, se ha empezado un derramamiento del Espíritu Santo de forma sin precedentes. Dios nos ha dado ese poder, nos ha dado la presencia misma suya en nosotros, pero nosotros lo dejamos a un lado. Y hay algo que dice el Señor que me llena un poco me llena de temor y temblor, que dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y en el Espíritu Santo Dios nos dio
Mucho. todo. Nos dio mucho. Entonces se nos demandará que no hablemos con Él. Se nos demandará que hay enfermos que nosotros no tengamos la capacidad de sanar. Se nos demandará que muchos se pierdan. Se nos demandará que nuestros jóvenes, nuestros niños anden en las drogas, anden en pandillas. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo y nosotros tenemos ese poder, y si nosotros lo tenemos siempre avivado, entonces tenemos el poder. El Señor Jesucristo dijo, el que en mí cree, en mi nombre, ¿qué? Echará fuera demonios, sanarán a los enfermos, resucitarán muertos. Todo, el poder y la autoridad la tenemos, pero como nosotros no pasamos tiempo con el Espíritu Santo, entonces estamos sordos y ciegos, porque no vemos, no hablamos, no entendemos, no vemos la necesidad de la gente. Aunque nosotros hablamos, ¿cierto?, a la gente, el que trae el convencimiento es el Espíritu Santo, pero tú y yo ya hicimos la tarea. Ya hablamos. Y nadie se puede enojar, es que aquel no vino, es que yo lo invité, es que le dije. No. La tarea nuestra es hablar. Y de ahí el Espíritu Santo hace la siguiente tarea. Y bueno, nosotros seguimos en la tarea de estarle a Dios, clamando por esa persona a la que le hablamos. O es más, nosotros debemos orar antes de ir a hablar a una persona del Señor. ¿Para qué? Para ir preparados con ese poder y con esa autoridad. Pero ahora estamos muy metidos que en la pelea de qué música es la que le gusta al Señor, cómo debo ir vestido, si con pantalón, con falda, con cabello hasta acá, corto, con el manto, arandelas. Arandelas. Estamos metidos tanto en las arandelas que si el Señor Jesucristo, o si el Espíritu Santo, perdón, fuera quitado en este momento, muchas iglesias no se darían ni cuenta. Triste, ¿no? No se darían de cuenta. Por las arandelas, por las peleas, aún entre los mismos ministros. Es que yo tengo la iglesia más grande, es que yo tengo la unción más grande, es que yo hago esto, yo hago obra, yo voy aquí, yo voy allá, yo soy el apóstol, yo soy el ministro, yo soy el profeta, yo soy... Arandelas. ¿Y el grande dónde está? El todopoderoso, ¿dónde está? No porque no esté, sino porque no le damos el lugar que Él merece. Amén. Por eso no está. O más bien, no es que no esté, es que no se manifiesta. Hay un chiste por ahí que dice que un pastor llegó a una iglesia y las hermanas del grupo de oración de intercesión dijeron, vamos a orar por el pastor. Y le dijeron, pastor, venimos a orar por usted para que se le avive el Espíritu Santo, para que tenga el Espíritu Santo. Ellas todas emocionadas, ¿no? Y él le dijo, pero ¿cómo se les ocurre? Yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el poder de Dios, Dios me ha ungido, Dios me ha derramado su unción y yo soy el ungido porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo se atreven a decirme eso? Bueno, ellos dijeron, disculpe pastor, bueno, nos vamos. Pero el Espíritu Santo les decía, vayan y oren por él. Hasta que ellas como con temor dijeron, pastor, ¿qué quieren? Orar por usted. ¿Para qué si ya tengo el Espíritu Santo? No venimos a orar por usted para que tenga el Espíritu Santo. Venimos a orar por usted para que manifieste el Espíritu Santo. ¿Es otra cosa? Que se manifieste. Pero andamos peleando,
andamos metidos en otras cosas menos adorando al Señor. ¿Y el aceite dónde está? El Espíritu Santo no se manifiesta por ningún lado. Entonces esa es la reflexión que el Señor nos trae hoy. El agua, un servicio sacrificial, los unos con los otros. Eso es adoración para Él. Esa es la vida del cristiano. El beso, que es adorar con pasión. Dice que Jesús, o sea, al Señor Jesucristo le dio como exaltó a la mujer porque Él dijo, mira, tú no me has dado, tú eres el rico, tú eres el que me invitó, pero ni siquiera me has dado un beso, y ella no ha dejado de besar mis pies. Ese es el propósito del cristiano, siempre adorar, y siempre hacer que muchos lleguen a los pies del Señor, ¿para qué? Para que todos adoremos. Lo adoremos y lo exaltemos, y cuando estemos frente al gran trono blanco, toda lengua, tribu, nación, adore a aquel que vive. Amén. Y el aceite, manifestar el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por la palabra, y que pues Dios nos ayude, porque cuando Él venga, ¿será que en nosotros va a encontrar lo que Él requiere? ¿Será que va a encontrar agua? ¿Será que va a encontrar besos? ¿Será que va a encontrar placer? ¿Será que va a encontrar eso? Un amigo precisamente anoche me envió una canción de Marcos Vidal, donde hace esa reflexión. Cuando Él venga, ¿qué irá a encontrar? ¿Qué hallará? Que en nosotros hay lo que Él quiere. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Padre bueno, muchas gracias por este alimento tan exquisito que tú nos das a diario, Señor. Gracias. Tu palabra. Abba, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, te lo rogamos, a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. A que tengamos el Espíritu Santo, pero a la vez también que lo manifestemos. Porque tú en Él nos has dado todo el poder y la autoridad. A través de ese sacrificio maravilloso, el sacrificio del Señor Jesucristo. Por tu gracia y por tu amor, Señor, por tu misericordia. Padre, ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Que te amemos con pasión, Señor, que te cantemos con pasión, que vivamos con pasión para ti. Tú dices en tu palabra que el que hace algo con alguno de los pequeños, es decir, con nuestros hermanos, nuestros prójimos, el que está alrededor nuestro, dices tú que contigo lo hacemos. Entonces, si peleamos con el otro, estamos peleando contigo. Si rechazamos al otro, te estamos rechazando a ti. Si maldecimos al otro, estamos maldiciendo tu creación. Si amamos a los demás, te amamos a ti. Padre, que nunca falte en nuestras vidas el agua, los besos y el aceite, para darte esa perfecta adoración que tú quieres. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a todas y cada una de las personas que van a escuchar esta prédica, para que seas tú, amado Espíritu Santo, trayendo el convencimiento, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amado Dios,
todo quede en tus benditas manos. Amén.